¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez el motivo por el cual tu vida financiera no avanza es precisamente porque tienes demasiada fe? Sí, así como lo oyes, porque existe toda una generación de personas espirituales, sinceras, elegidas, pero quebradas. Y no es porque Dios lo quiera así, es porque durante siglos nos enseñaron que la prosperidad y la espiritualidad no van de la mano, que la riqueza es señal de codicia, que el dinero es algo sucio. Y esto, con todo respeto, es una distorsión peligrosa. Lo que pocos te han dicho es que la Biblia está llena de principios financieros, que hombres y mujeres usados por Dios también fueron prósperos, y que el problema nunca fue el dinero, sino el lugar que ocupa en el corazón. Hoy vas a descubrir los secretos de un millonario bíblico, alguien que no solo acumuló riquezas, sino que fue reconocido por el mismo Dios como el hombre más sabio que jamás haya existido. Y a partir de los principios que él vivió y que otros escondidos de la Biblia también practicaron, entenderás cómo cambiar de una vez por todas tu relación con el dinero. Este video no es sobre fórmulas mágicas ni promesas vacías. Es sobre alineamiento, claridad, acción con dirección. Y si ves el video hasta el final, te darás cuenta de que lo que te faltaba no era fe, era fundamento. Si este tema ya tocó algo dentro de ti, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien a quien amas. Porque hay gente a tu lado que también necesita escuchar esta verdad. Hay gente que piensa que cayó en este video por casualidad. ¿Pero será realmente así? No existe casualidad cuando se trata de los elegidos. Si presionaste el botón de play hoy, es porque hay algo que necesitas escuchar, algo que tal vez ni tú mismo sabías que estabas buscando, pero el cielo ya lo sabía. No importa el camino que hayas recorrido hasta ahora, si fue de tropiezos, pérdidas, intentos frustrados, o si has estado dando vueltas tratando de entender por qué ciertas puertas siguen cerradas. La verdad es que nada de esto pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Cada lágrima que nadie vio, Él la vio. Cada oración susurrada en el silencio de tu cuarto, Él la escuchó. Y es por eso que este mensaje llegó hasta aquí, porque ha llegado el momento de cambiar, pero no de la forma que el mundo enseña. Mucha gente busca transformación corriendo tras lo externo, un nuevo trabajo, una nueva casa, una nueva relación. Pero los elegidos saben que todo cambio verdadero comienza desde adentro. Antes de que Dios cambie las circunstancias, Él cambia a la persona. Y tal vez eso sea exactamente lo que te está pasando ahora. Tal vez estás siendo preparado, aunque no lo entiendas completamente. Porque los elegidos son llamados para vivir algo más grande. Y el proceso para esto nunca es simple. Y aquí está un secreto que nadie te contó. Dios no elige a los más capacitados. Él capacita a los elegidos. Es decir, si te sientes débil, imperfecto, inseguro, bienvenido. Estás en el grupo correcto. No son los perfectos quienes reciben los mayores propósitos, sino aquellos que están dispuestos a escuchar, a entregarse, a aprender. El propósito que existe sobre tu vida es más grande que cualquier obstáculo que hayas enfrentado hasta aquí. Pero hay una clave que necesita ser girada, y no está en el mundo externo, sino en tu corazón. Es una disposición interna de fe, de rendición y de escucha. Es cuando dejas de luchar solo y comienzas a caminar con dirección. Y aquí va, algo importante. Dios no te llama solo para sobrevivir, te llama para prosperar. Sí, prosperar. Y no estamos hablando solo de dinero, aunque este también forme parte del plan. Prosperar es tener paz, es tener claridad, es vivir con propósito, es despertar con la certeza de que no vives en vano, de que lo que haces tiene un valor eterno. ¿Sabes? Los elegidos no viven de aplausos ni de validación externa, viven con propósito. Y por eso son diferentes. Por eso muchas veces se sienten fuera de lugar. ¿Te has dado cuenta de cómo ves el mundo de una forma diferente? ¿Cómo ciertas conversaciones ya no tienen sentido? ¿Cómo ciertos lugares ya no te quedan? Eso es señal de crecimiento. Es señal de que estás siendo apartado para algo más grande.
Pero ese algo más grande requiere fe, y la fe no es ausencia de duda, la fe es decisión. Es cuando decides confiar, aunque no veas. Es cuando sigues caminando, aunque no entiendas completamente. Y es en este tipo de fe donde nacen los grandes milagros. Tal vez has llegado hasta aquí cansado, con miedo, con cuentas acumuladas, con el corazón lleno de preguntas. ¿Y sabes qué te dice Dios? Hijo, hija, yo te veo. Esta frase sencilla lleva un poder inmenso, porque cuando entiendes que eres visto por Dios, algo dentro de ti cambia. Te das cuenta de que no estás solo, de que no fuiste abandonado, de que tu vida tiene un valor innegociable. Y ahí es donde comienza la transformación. Pero esta transformación no llega sin una invitación. Y la invitación es esta: estate, dispuesto a abrir tu corazón, a permitirte mirar hacia adentro, a aceptar que tal vez lo que necesitas cambiar no es el mundo, sino la forma en que lo ves. Cuando la visión cambia, la realidad cambia. Esta es la base de todo lo que aprenderás aquí. Porque antes de mostrarte estrategias, principios financieros o sabiduría práctica, vamos a poner los cimientos. Y esos cimientos son espirituales. Eso es lo que sostiene todo. Porque los elegidos no construyen sobre arena. Ellos construyen sobre la roca. Y esa roca es la fe aliada al propósito. No fuiste llamado para vivir limitado, sobreviviendo de mes a mes, viendo la vida pasar sin entender tu lugar en ella. Fuiste llamado para reinar, no en un trono de oro, sino en un trono de paz, de claridad, de misión cumplida. Y esto comienza ahora, con una decisión, la de abrir tu corazón y dejar que Dios actúe. Pero claro, ningún cimiento se sostiene solo. Después de que entiendas el por qué, viene el cómo. Y eso es exactamente lo que empieza a ser revelado en el siguiente paso. Porque no basta con tener fe si la mente sigue atrapada en patrones que sabotean tu destino. Antes de que todo cambie por fuera, algo tiene que cambiar por dentro. Esta es una de las verdades más simples y al mismo tiempo más ignoradas por los elegidos. Porque la mente, la mente, es como el suelo donde todo se planta. No importa cuánto desees una vida próspera, si sigues regando pensamientos de escasez. Vamos a ser sinceros. Muchas personas están atrapadas en ciclos repetitivos porque insisten en cargar viejos pensamientos en nuevos tiempos. Es como intentar correr una maratón con una mochila llena de piedras. No llegarás lejos. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta de que las piedras las pusiste tú mismo, formadas por creencias, experiencias dolorosas y voces antiguas que siguen resonando hasta hoy. ¿Conoces esa frase, yo no nací para esto? O el dinero no es para mí. Los ricos no entran al cielo. Pues bien, todas estas son semillas plantadas por un sistema que aprendió a demonizar la abundancia. Pero el problema no está en tener mucho o poco. El problema está en lo que crees sobre eso. Y créeme, los elegidos solo rompen barreras externas cuando enfrentan sus prisiones internas. Esta transformación mental requiere valentía, porque muchas veces implica dejar atrás certezas antiguas. A veces implica dejar ir hasta relaciones que solo sirven para mantenerte atrapado en una versión de ti que ya no tiene sentido. La verdad es que no todo el mundo va a entender tu proceso de cambio, y está bien, porque este camino es entre tú y Dios. Y hablando de Dios, aclaremos algo aquí. Él no trabaja con mentes cerradas. Él no derrama vino nuevo en odres viejos. En otras palabras, no sirve de nada pedir una nueva vida si sigues pensando como tu versión antigua. Necesitas espacio para que lo nuevo entre, y ese espacio se crea cuando decides renovar tu mente. ¿Quieres un ejemplo práctico de esto? Pensemos en la historia de alguien que cree que no nació para tener dinero. Esta persona, incluso sin querer, evitará oportunidades, saboteará sus logros y vivirá en un eterno casi. Todo porque en su interior no cree que lo merece o que es capaz. Ahora imagina a esta misma persona entendiendo que prosperar es parte del propósito divino para su vida, que ser bendecido es, de hecho, una forma de bendecir a los demás.
todo cambia. Las decisiones cambian, las actitudes cambian, y el resultado inevitablemente también cambia. Por eso, la mentalidad no es un lujo, es una necesidad, y los elegidos tienen que ser los primeros en entender esto, porque el llamado que está sobre tu vida exige estructura interna, exige una mente fuerte, limpia, preparada para reconocer las oportunidades y sostenerlas cuando lleguen. Hablemos de hábitos, porque cambiar la mente también implica cambiar rutinas. Si comienzas el día quejándote, alimentando miedo, ansiedad, comparación, ¿cómo esperas que tu energía esté alineada con la abundancia? Los pensamientos que cultivas definen la atmósfera que te rodea, y esto afecta directamente tu capacidad para atraer, reconocer y mantener la prosperidad. Y no estamos hablando de un pensamiento positivo superficial, del tipo, solo piensa en cosas buenas y todo va a salir bien. No, estamos hablando de una transformación profunda, esa que empieza con la verdad. No eres víctima del sistema, de la sociedad o de tu familia. Eres un elegido, y eso significa que tienes autoridad espiritual para cambiar tu historia, empezando por la forma en que piensas. Un buen ejercicio es identificar qué pensamientos repites más durante el día. ¿Son de crecimiento o de limitación? ¿Son palabras de fe o de duda? Porque lo que repites se convierte en un patrón, y el patrón se convierte en comportamiento. El comportamiento, a su vez, moldea tu destino. ¿Quieres un consejo práctico? Comienza el día con afirmaciones alineadas con quien deseas ser. Algo sencillo como, hoy soy guiado por la sabiduría divina, o soy digno de la prosperidad que Dios tiene para mí. Puede parecer pequeño, pero esto comienza a limpiar la mente de toda la polvo que el mundo arroja sobre ti todos los días. Y si puedes ir más allá, invierte en contenido que alimente esta nueva mentalidad. Libros como El poder del subconsciente, Joseph Murphy o La mente millonaria de Harv Eker pueden ser grandes desbloqueadores, pero sobre todo sumérgete en la palabra, porque es de allí de donde viene la verdadera renovación de la mente. Romanos 12:2 ya decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto no es solo una sugerencia, es una clave. Otra actitud práctica es hacer una limpieza mental semanal. Siéntate, toma un cuaderno y escribe, ¿qué he creído que me limita? ¿Y qué puedo pensar diferente a partir de ahora? Esta práctica simple puede mostrarte cuánto estaba atrapada tu mente y cuánto puede ser liberada. Y por supuesto, recuerda, cambiar la mente no es un evento, es un proceso. Requiere disciplina, paciencia e intención. Es como regar una semilla todos los días, incluso cuando aún no ha brotado. Pero los frutos vienen, siempre vienen, y son dulces. Pero no sirve de nada cambiar la mente y seguir los valores que no sostienen la nueva vida. Por eso, en el próximo paso, vamos a buscar una base sólida, esa que viene de la sabiduría bíblica y que nunca falla, no importa el tiempo, la cultura o el escenario económico. Si hay una fuente segura de sabiduría cuando se trata de prosperidad, de verdad no esa copia distorsionada que el mundo intenta vender, esa fuente es la Biblia. Y no es por casualidad. Quien ya ha sumergido en este libro con ojos espirituales sabe que allí no solo hay mandamientos e historias antiguas, sino estrategias, principios y códigos eternos para los elegidos que desean vivir con propósito y abundancia. Y cuando se habla de sabiduría bíblica relacionada con la riqueza, un nombre salta a la vista: Salomón. Un hombre que no solo acumuló riquezas incontables, sino que lo hizo partiendo de una decisión que muchos hoy habrían ignorado. Pidió sabiduría, no dinero, y Dios, al ver la intención de su corazón, le dio ambos, sabiduría y riqueza, en proporciones que el mundo nunca había visto. Salomón entendió algo que muchos ignoran hasta hoy: la verdadera riqueza es consecuencia, no objetivo. Cuando la mente está alineada con la sabiduría del alto, la prosperidad es inevitable, porque comienzas a tomar decisiones diferentes, ves las oportunidades antes que los demás y te conviertes en una respuesta donde muchos aún viven en preguntas.
La Biblia no romantiza la pobreza. Al contrario de lo que muchos predican, Dios no se complace en el sufrimiento financiero de sus hijos. Lo que Él condena es la codicia, la idolatría al dinero, el egoísmo desenfrenado. Pero la prosperidad en sí, cuando es bien administrada, es vista como señal de bendición, de responsabilidad, de influencia positiva. Y es ahí donde entra el papel de los elegidos, porque Dios no prospera a las personas solo para que tengan más comodidad, sino para que se conviertan en canales de provisión, de oportunidades, de transformación. La riqueza, en las manos correctas, se convierte en puente, no en pedestal. Y lo más bonito, la Biblia nos muestra que la sabiduría no es un privilegio de unos pocos. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien la da a todos abundantemente. Es decir, está disponible, pero solo pide quien reconoce que lo necesita. Solo recibe quien está dispuesto a escuchar. Y sabiduría, aquí, no es solo saber versículos de memoria, es tener discernimiento práctico, es entender el tiempo de plantar y el tiempo de cosechar, es saber cuándo callar, cuándo actuar, cuándo retroceder, es tener una visión clara de lo que está por venir, incluso cuando el panorama aún parece desfavorable. José, por ejemplo, fue usado por Dios para salvar a Egipto de la hambruna a través de la administración de los recursos. Interpretó el sueño de Faraón, entendió el ciclo de escasez y abundancia y creó una estrategia económica que hasta hoy es estudiada por analistas financieros. ¿Sabes qué es esto? Sabiduría divina aplicada en la práctica. José no solo oraba, él actuaba con inteligencia, y esto es un modelo para todos los elegidos que desean prosperar sin desviarse del propósito. ¿Quieres un consejo práctico para aplicar esto hoy? Comienza leyendo el libro de Proverbios. Son 31 capítulos, uno para cada día del mes. Cada versículo allí lleva más poder de transformación que muchos cursos caros por ahí. Y lo mejor, es directo, es práctico, es eterno. Lee como quien busca instrucción, marca versículos, escribe, ora sobre ellos. La sabiduría necesita ser absorbida con intención y no acaba ahí. Cuando comienzas a entender la sabiduría bíblica, te das cuenta de que también habla de negocios, de planificación, de administración, de recursos. Jesús, por ejemplo, usó parábolas con monedas, talentos, trabajadores, dueños de viñedos. Es decir, Él sabía que la vida espiritual no está separada de la vida práctica. Y tú, como elegido, necesitas aprender a unir las dos. Por eso, no basta con solo querer cambiar tu vida. Es necesario saber cómo. Y la Biblia es el manual más completo que existe. Allí aprendes sobre el valor del trabajo honesto, sobre evitar deudas innecesarias, sobre ahorrar, sobre invertir con sabiduría. Todo esto con una base que no se tambalea cuando sopla el viento. Y hay más. La sabiduría bíblica también te enseña sobre generosidad, porque prosperar sin aprender a compartir es como almacenar agua en un vaso con agujeros. Los elegidos son enseñados a ser ríos, no represas. Cuando entiendes que lo que tienes no es solo tuyo, sino un instrumento para bendecir vidas, Dios se encarga de hacer que tus recursos nunca falten. Y aquí va un recordatorio importante. Sabiduría también es saber decir no. Decir no a oportunidades, disfrazadas que te alejan del propósito. Decir no a negocios que parecen demasiado buenos para ser verdad, porque muchas veces lo son. Decir no a presiones externas que quieren forzarte a seguir un camino que Dios nunca mandó. Los elegidos no viven por lo urgente, sino por lo esencial. Y créelo, ese discernimiento no viene de la lógica del mundo, viene de la intimidad con el Espíritu. Cuando te alimentas de la palabra, tu mente se agudiza. Comienzas a reconocer el falso brillo de las oportunidades vacías y a valorar aquello que tiene peso eterno. Pero claro, entender todo esto no basta si aún estás atrapado en la idea equivocada de lo que es prosperar. Por eso, antes de seguir con las estrategias,
necesitamos redefinir lo que realmente significa prosperar. Y esta redefinición puede ser justo lo que te faltaba para desbloquear tu camino. Quizás una de las mayores confusiones que los elegidos enfrentan en su camino espiritual y financiero sea esta: entender qué significa, en realidad, prosperar. Mucha gente asocia prosperidad con tener un coche importado, una casa lujosa o una cuenta bancaria que impresione. Y aunque nada de esto esté mal en sí, hay que decirlo: eso está lejos de ser el verdadero significado de prosperidad según los ojos de Dios. La prosperidad, para los elegidos, va mucho más allá de lo material. Es una manifestación de equilibrio, paz, dirección y, sobre todo, propósito. Es posible tener el bolsillo lleno y el alma vacía, así como también es posible vivir con simplicidad y tener una abundancia interior que desborda. La cuestión nunca fue cuánto tienes, sino cuánto lo que tienes está alineado con lo que fuiste llamado a hacer. Pensemos juntos: ¿de qué sirve un salario alto si te cuesta tu salud mental? ¿De qué sirve crecer profesionalmente si para eso tuviste que desconectarte de tus valores? Por eso la verdadera prosperidad comienza con un profundo sentido de misión. Cuando sabes por qué estás aquí, todo lo que llega a tu vida cobra un nuevo sentido, incluso el dinero. Y aquí va una provocación. ¿Y si empiezas a ver la prosperidad como una consecuencia natural de estar en tu propósito? ¿Y si, en 1900, en lugar de correr detrás del dinero, te enfocas en desarrollar el don que Dios te dio, servir con excelencia y ser una respuesta para el mundo a tu alrededor? El dinero, en este caso, deja de ser un fin y pasa a ser un medio. Viene como un fruto, no como una obsesión. Los elegidos son llamados a romper con los patrones mundanos, y esto incluye la forma en que ven la vida financiera. Mientras el mundo enseña a acumular, Dios enseña a administrar. Mientras el mundo valora la apariencia, Dios valora el impacto. Mientras el mundo mide el éxito por el estatus, Dios mide por los frutos. ¿Quieres un ejemplo práctico de esto? Imagina dos personas con el mismo valor en su cuenta. Una de ellas usa el dinero para alimentar la vanidad, comprar lo que no necesita, mantener una imagen vacía y competir con los demás. La otra invierte en conocimiento, bendice vidas a su alrededor, crea negocios con propósito y vive con gratitud. ¿Cuál de ellas es realmente próspera? Comienzas a darte cuenta de que la prosperidad no tiene que ver solo con lo que entra, sino con lo que haces con lo que entra. Es un estilo de vida, es una forma de pensar, es la libertad de saber que incluso frente a la incertidumbre, tienes una convicción inquebrantable de que todo lo que necesitas te será dado en el tiempo adecuado porque confías en quien te llamó. Y esto nos lleva a un punto crucial: la prosperidad también es emocional. Es despertar sin sentir ese peso en el pecho. Es vivir sin arrastrarse de lunes a viernes esperando el fin de semana. Es encontrar belleza en las pequeñas cosas, reír con ligereza, tener tiempo para estar con quienes amas, escuchar tu propia respiración y sentir que estás exactamente donde deberías estar. Claro que esto no significa negar el valor del dinero. Al contrario, los elegidos saben que tiene su lugar, pero no lo ponen en el centro de sus vidas, lo ponen como herramienta. Y aquí radica la diferencia entre los que viven aprisionados y los que viven en libertad. Otro ejemplo real: muchas personas tienen deudas porque en el pasado compraron cosas que no necesitaban para impresionar a personas que ni siquiera forman parte de su vida hoy. Eso no es prosperidad. Eso es esclavitud moderna disfrazada de éxito. El verdadero próspero es aquel que puede mirar su vida y decir: lo que tengo tiene un propósito, lo que hago tiene un impacto, y lo que soy tiene paz. Cuando empiezas a reinterpretar la prosperidad bajo esta óptica, tu vida empieza a cambiar por dentro. Tus decisiones se alinean, tus deseos se refinan, tu paz se establece. Y entonces, naturalmente, lo externo comienza a acompañar lo interno. Aquí va un consejo práctico. Toma un tiempo en los próximos días para escribir lo que, de verdad, significa prosperar para ti. Pero hazlo con sinceridad, sin repetir frases:
hechas ni influencias externas, solo tú y tu esencia. ¿Qué sería una vida próspera según tu propósito? Anótalo, medita sobre ello, ora sobre ello, porque este ejercicio te ayudará a recalibrar tu GPS espiritual y financiero. Y si deseas profundizar aún más en este entendimiento, lee textos como Deuteronomio 28, que habla sobre las bendiciones de la obediencia, o estudia el Sermón del Monte, donde Jesús redefine los valores del reino con simplicidad y profundidad. Allí encontrarás un nuevo mapa de prosperidad, uno que no se pierde con la inflación, ni depende del mercado, sino que se sostiene sobre la roca. Pero claro, comprender esto es solo el comienzo, porque por más que empieces a ver la prosperidad con nuevos ojos, aún hay un punto fundamental que debe ser explorado: las historias de quienes ya vivieron esto. Y los testimonios que provienen directamente de las Escrituras revelan cómo confiar en Dios, incluso en los peores escenarios, puede cambiar absolutamente todo. Cuando falten respuestas, mira las historias, porque los testimonios y parábolas de la Biblia son mucho más que registros antiguos, son guías vivas. Cada línea lleva códigos de sabiduría que atraviesan los siglos y aún hoy hablan directamente al corazón de los elegidos. Y lo más fascinante, Dios siempre usó personas improbables para cumplir grandes propósitos. Si te sientes pequeño, ya has comenzado con ventaja. Comencemos con José, el joven soñador que fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y que, aún así, terminó siendo gobernador de Egipto. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en una palabra: fidelidad. José confió en Dios en los altibajos, no saltó etapas, y más que eso, usó su dolor como plataforma para servir. Eso es lo que hacen los elegidos. No usan el sufrimiento como excusa, sino como materia prima. José tenía todos los motivos para rendirse, pero en lugar de eso, interpretó sueños, ayudó a otros mientras estaba preso y actuó con integridad. ¿El resultado? Cuando llegó el momento del giro, estaba listo, no solo para recibir poder, sino para manejarlo. Y fue exactamente esta postura la que lo colocó en una posición de influencia, no solo para enriquecerse, sino para salvar a toda una nación de la hambruna. Ahora piensa, ¿cuántas veces has reclamado del proceso creyendo que era un castigo? ¿Y si fuera preparación? ¿Y si lo que hoy te duele está moldeando exactamente la estructura que necesitas para llevar la bendición que viene? Esta es la lógica divina. Dios no desperdicia nada, ni el dolor, ni la espera, ni el silencio. Los testimonios bíblicos son la prueba viva de esto. Y no se detiene ahí. ¿Recuerdas a la viuda de Sarepta? Esa mujer estaba a punto de preparar su última comida antes de morir con su hijo. Pero aparece el profeta Elías y le pide justamente lo que ella casi no tenía. Parece absurdo, ¿verdad? Pero al obedecer, aunque sin entender, vio cómo su aceite se multiplicaba día tras día. Eso no es solo un milagro, es un principio. Quien honra lo que tiene, atrae lo que necesita. Los elegidos viven así. Saben que la prosperidad no comienza con sobra, sino con obediencia. No comienza cuando todo es perfecto, sino cuando haces lo mejor con lo poco que tienes. Esta mujer no tenía un plan financiero, pero tenía fe. Y eso fue lo que sostuvo su casa. En tiempos de escasez, quien escucha la voz de Dios vive como si estuviera en abundancia. ¿Y qué tal Jesús? Nadie contó historias como él. Las parábolas que usaba eran simples, pero con un poder transformador. Cuando habló de la parábola de los talentos, por ejemplo, dejó algo claro: Dios confía recursos a quienes están dispuestos a multiplicarlos. Y aquí no se trata solo de dinero, sino de dones, tiempo e influencia. El siervo que enterró el talento fue llamado negligente, no porque lo perdió, sino porque ni siquiera intentó. Eso es fuerte, y la lección es directa. Los elegidos son llamados a dar frutos, a multiplicar lo que reciben, a invertir aunque parezca poco,
a arriesgarse, aunque tengan miedo, porque la prosperidad es fruto del movimiento, no de la estancación. La fe sin acción es estéril, y las parábolas de Jesús dejaron claro esto. Quien siembra con fe cosecha con propósito. Ahora piensa en David. Antes de ser rey, era solo un pastor de ovejas. Nadie apostaba por él. Pero fue allí, en el campo, donde aprendió a luchar, a vigilar, a cantar y a confiar. No saltó directo al trono. Pasó por rechazo, persecución y cavernas. Pero cada etapa forjó en él el carácter de un líder. Y cuando la corona finalmente llegó, ya era rey por dentro. Es por eso que los elegidos no desprecian el anonimato. Saben que muchas veces el escenario más importante es el invisible. Es allí donde Dios observa la motivación, la intención, la preparación. La pregunta no es cuándo sucederá, sino ¿estoy listo para cuando suceda? Las historias bíblicas muestran esto todo el tiempo. El tiempo de la promesa es diferente del tiempo de la preparación. Y ignorar esto es arriesgarse a perderlo todo cuando finalmente llegue tu turno. Y aquí va un consejo. En lugar de solo pedirle a Dios que te bendiga, comienza a pedirle que te prepare. Porque la bendición correcta en el momento equivocado se convierte en una carga. Y ningún elegido fue llamado a vivir aplastado. Fue llamado a cargar, con honor, lo que Dios confió. Estas narrativas no están en la Biblia por casualidad. Existen para recordarte que el camino hacia la prosperidad pasa, sí, por valles y desiertos, pero es en esos lugares donde el oro verdadero se pule, porque no se trata de llegar rápido, sino de llegar listo. Y claro, no se puede hablar de testimonios sin mirar tu propia historia. ¿Cuántas veces te has visto sostenido cuando pensaste que no lo lograrías? ¿Cuántas puertas se abrieron cuando no tenías fuerzas ni para golpear? A veces olvidamos, pero el mayor testimonio que puedes cargar es el de tu propia supervivencia. Esto nos lleva a una cuestión delicada, porque por más que hayas vivido liberaciones y provisiones, hay un punto que podría estar saboteando tu camino. Las creencias que cargas sobre el dinero. Esas frases que escuchaste en el pasado y que, sin darte cuenta, están moldeando tus decisiones hasta hoy. Hay algo que nadie ve, pero que influye en todo. Las creencias que cargas. No me refiero a las religiosas, sino a esas pequeñas frases que se infiltraron en tu mente desde la infancia y que, con el tiempo, comenzaron a definir lo que crees que puedes o no vivir. Y lo más peligroso es que muchas veces esas creencias están tan arraigadas que ni siquiera percibes cuánto moldean tus decisiones. Los elegidos deben estar atentos a esto, porque no sirve de nada desear una vida próspera si en el fondo hay un pensamiento oculto diciendo que el dinero es cosa de gente codiciosa o que los pobres entran más fácilmente al cielo. ¿Recuerdas esas frases que parecían inocentes cuando eras niño? El rico no sirve. Esto no es para gente como nosotros. El dinero cambia a las personas. Pues sí. Esas frases se alojaron silenciosamente en tu estructura mental. Y ahora están ahí, saboteando silenciosamente cada paso que das hacia la prosperidad. Y aquí va una verdad incómoda. Lo que crees sobre el dinero es lo que define cuánto le permites entrar y quedarse en tu vida. Si tienes la creencia de que el dinero corrompe, tu subconsciente encontrará maneras de mantenerlo lejos, porque nadie quiere ser corrompido, ¿verdad? Vamos con un ejemplo práctico. Imagina a alguien que creció escuchando que el dinero es la raíz de todos los males. Esta persona, incluso sin querer, puede sentirse culpable cuando empieza a prosperar. Puede comenzar a gastar todo lo que recibe, como si no se sintiera digna de mantenerlo. Puede sabotear oportunidades increíbles con decisiones impulsivas. Todo porque en su interior hay una guerra. Querer prosperar y al mismo tiempo temer lo que eso podría significar. Pero déjame contarte algo importante. La Biblia nunca dijo que el dinero es el problema. El versículo de 1 Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y no el dinero en sí. Es decir, el problema está en la idolatría, la dependencia, el desequilibrio, no en la herramienta. El dinero, en las manos correctas, salva vidas.
alimenta familias, financia proyectos, expande el reino. Y los elegidos fueron llamados justamente para esto: ser buenos mayordomos de los recursos que reciben. ¿Y cómo cambiar esas creencias limitantes? El primer paso es identificar. Presta atención a tus pensamientos automáticos. Cuando alguien hable sobre riqueza, ¿sientes incomodidad, rabia, envidia o inmediatamente te descalificas, como si eso no fuera para ti? Esos sentimientos son pistas. Revelan lo que está grabado en las entrelíneas de tu mente. Luego, cuestiona. ¿De dónde viene esta idea? ¿Quién lo dijo? Esa persona tenía una vida financiera saludable, tenía sabiduría, tenía paz. Porque mira, muchos de nosotros seguimos ideas heredadas de personas que estaban, ellas mismas, atrapadas en ciclos de escasez. Y con todo respeto y gratitud por quienes nos criaron, eso no significa que tengamos que perpetuar los mismos patrones. Tercer paso: sustituir. Las creencias no se destruyen, se sustituyen. En lugar de repetir, nunca lo voy a lograr, empieza a declarar, estoy aprendiendo a prosperar con sabiduría y propósito. En lugar de pensar, eso es imposible para mí, di, me estoy preparando para recibir lo que Dios ya ha preparado. Esas frases no son solo motivacionales, son claves, porque la fe viene por oír, y la mente cree lo que se repite con frecuencia. También puedes escribir estas nuevas creencias. Ponlas en lugares visibles, léelas en voz alta por la mañana. Puede parecer demasiado simple, pero funciona. El cerebro necesita repetición para crear nuevos caminos, y cuanto más repites algo, más se arraiga. Y si quieres ir más allá, busca contenido que amplíe tu visión. Libros como Mindset, de Carol Dweck, o El secreto de la mente millonaria, de T. Harv Eker, son buenos comienzos. Pero el mejor contenido siempre será la palabra. Lee Proverbios, lee las promesas, y presta atención a las actitudes de los hombres y mujeres prósperos en las Escrituras. Te darás cuenta de que ninguno de ellos prosperó por accidente. Hubo posicionamiento, hubo fe, hubo mentalidad. Y hay más. Observa cómo tratas a las personas que tienen dinero. ¿Las celebras o las juzgas? Porque la forma en que reaccionas al éxito de los demás revela cuánto estás preparado para vivir el tuyo. Si sientes incomodidad con el éxito ajeno, tal vez aún veas la riqueza como algo sucio, y Dios no entrega lo que desprecian. Recuerda, los elegidos no tienen miedo a la prosperidad, tienen responsabilidad con ella. Saben que cuanto más reciben, más pueden hacer, más pueden impactar, más pueden cumplir su propósito. Ahora una provocación para que reflexiones. Si Dios te bendijera hoy con todo lo que sueñas financieramente, ¿sabías qué hacer con ello? ¿O lo gastarías sin dirección? ¿Lo darías todo para agradar a los demás? ¿Lo guardarías por miedo? ¿Lo usarías como respuesta a una carencia emocional? Por eso, antes de la provisión viene la preparación, y la preparación pasa, obligatoriamente, por la renovación de la mente. Por eso, lo que viene ahora es crucial, porque no basta con solo creer que el dinero es una bendición, es necesario entender su papel en la vida de los elegidos. El dinero no es un villano, pero tampoco es un dios. Es una herramienta, y como toda herramienta poderosa, debe ser usada con sabiduría. Si hay algo que los elegidos necesitan entender con urgencia, es que el dinero no es el problema. El problema es el lugar que ocupa en el corazón. Cuando el dinero se convierte en el centro de la vida, deja de ser un siervo y pasa a ser un señor. Y como dijo Jesús, nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Esa frase, por sí sola, redefine la jerarquía de lo que realmente importa. El dinero fue creado para ser usado y no para ser adorado. Es un recurso, un puente, un engranaje, pero jamás debe confundirse con el propósito. El propósito es eterno, el dinero es temporal. El propósito genera legado, el dinero solo genera consumo. Y los elegidos fueron llamados para dejar huella, no solo saldo bancario. Piensa en esto, un martillo puede construir una casa o destruir una pared,
Todo depende de las manos que lo sostienen. Con el dinero es lo mismo. Puede ser usado para alimentar familias, financiar estudios, levantar causas, bendecir vidas. Pero en manos equivocadas, se convierte en motivo de vanidad, disputa, ego inflado e incluso corrupción. El dinero por sí solo es neutro. Quien define lo que se convierte es quien lo posee. Y aquí hay una verdad que poca gente menciona. Hay personas pobres que idolatran el dinero más que las personas ricas. Porque la idolatría no tiene que ver con la cantidad que se tiene, sino con la dependencia emocional que se pone sobre eso. Hay personas que despiertan y se acuestan pensando en el dinero, no porque lo tengan, sino porque viven ansiosas por él. Este tipo de apego es tóxico y destructivo. Los elegidos son invitados a vivir desde un lugar diferente, un lugar donde el dinero es bienvenido, sí, pero como un colaborador y no como un tirano. Aprenden a recibir con gratitud, a usar con sabiduría y a donar con generosidad. Y eso marca toda la diferencia. ¿Quieres ver un ejemplo claro de esto? Mira la historia del buen samaritano. Jesús dijo que al ver al hombre caído en el camino, no solo se compadeció, usó recursos, pagó la estancia del herido, cuidó de los gastos futuros y actuó con generosidad práctica. Tenía dinero y usó el dinero para servir. De eso es de lo que estamos hablando. La verdadera prosperidad de los elegidos es silenciosa, pero poderosa. No necesita ostentación. Se expresa en acciones concretas. En lugar de publicar un coche nuevo, los elegidos prefieren poner comida en la mesa de quien no tiene. En lugar de vivir para impresionar, viven para impactar. Pero esto no significa que debas privarte de cosas buenas. Lejos de eso. Dios también se alegra cuando sus hijos disfrutan de lo que Él ofrece con equilibrio. El problema nunca fue comprar un coche, una casa, hacer un viaje. El problema es cuando eso se convierte en tu identidad, cuando te sientes vacío sin ello, cuando dependes de eso para sentirte alguien. Por eso, el secreto está en el equilibrio. Y el equilibrio nace de la sabiduría. Sabiduría para entender el límite entre lo necesario y el exceso. Sabiduría para saber cuándo invertir, cuándo donar, cuándo esperar. Sabiduría para decir no, cuando la oferta parece demasiado buena. Pero el Espíritu dice, cuidado. Y aquí va un consejo práctico. Cada vez que vayas a tomar una decisión financiera, pregúntate, ¿esto sirve a mi propósito o a mi ego? Esta simple pregunta puede librarte de muchas trampas, porque el mundo trata de venderte todo el tiempo la idea de que más siempre es mejor. Pero quien camina con Dios sabe que más no siempre es bendición. A veces es distracción. Otra práctica poderosa. Establece límites espirituales para tu dinero. Aparta un valor mensual para generosidad, ya sea diezmo, ofrenda, ayudando a alguien cercano o distante. No se trata de una cantidad fija, se trata de la intención. Es una forma de declarar con acciones que el dinero no te gobierna, que tú lo dominas y que él sirve al reino. Y si es posible, involucra a tu familia en esto. Enseña a tus hijos desde pequeños a tratar el dinero como una herramienta. Muéstrales que tener no es pecado, pero ser dominado por tener, eso sí es una trampa. Habla sobre gratitud, sobre responsabilidad, sobre visión a largo plazo. Enseña a ahorrar, a soñar, a planificar, pero sobre todo, enseña que ninguna cuenta bancaria vale más que un alma en paz. Por cierto, hablando de paz, vale la pena recordar que una de las formas más eficaces de usar bien el dinero es promoviendo tranquilidad con él. Crear un fondo de emergencia, pagar deudas con sabiduría, evitar gastos impulsivos. Todo esto es una forma práctica de honrar los recursos que Dios ha confiado. Y si ya caíste en trampas financieras, está bien. Todos hemos cometido errores con el dinero en algún momento. La cuestión no es dónde fallaste, sino qué vas a hacer de aquí en adelante. Porque la gracia de Dios también cubre las finanzas. Él no solo quiere liberarte espiritualmente, Él quiere verte libre financieramente. Y eso comienza con un simple cambio de mentalidad. Ahora, puede que te estés preguntando,
¿cómo hago para poner todo esto en práctica en el día a día? Y aquí es donde entra algo fundamental que vamos a profundizar a continuación: la educación financiera. Porque no basta con solo tener una buena relación espiritual con el dinero. Es necesario saber administrarlo con inteligencia y técnica. Si hay algo que los elegidos no pueden descuidar, es la educación financiera. Y no te engañes, esto no es algo del mundo, no. Saber cómo manejar el dinero, planificar, invertir y administrar recursos es una responsabilidad espiritual. Después de todo, ¿cómo esperas que Dios confíe más si no estás cuidando bien de lo poco que ya tienes? Jesús mismo habló sobre esto en la parábola de los talentos. El que multiplicó recibió más. El que enterró por miedo perdió incluso lo que tenía. Esto es fuerte. La Biblia está llena de principios que se aplican directamente a la vida financiera, pero muchos ignoran esto porque piensan que el dinero y la espiritualidad no combinan, cuando en realidad uno sostiene al otro. Comencemos con algo básico pero poderoso: la planificación. En Proverbios 21:5 está escrito: los planes bien elaborados llevan a la abundancia, pero el apresurado siempre acaba en la miseria. Ahí tienes un versículo que podría ser el lema de un curso de finanzas. Planificar es bíblico. Pensar antes de actuar es espiritual. Y poner en papel cuánto entra, cuánto sale, lo que se ahorrará y lo que se invertirá es uno de los primeros pasos para la libertad financiera. Pero no termina ahí. La Biblia también enseña sobre prudencia. En Proverbios 6, por ejemplo, Salomón orienta que miremos a la hormiga, que en verano prepara su sustento para el invierno. Esto es una lección de cómo construir una reserva de emergencia. Los elegidos deben entender que prever el futuro no es vivir con miedo, es vivir con sabiduría. Y si nunca has creado una reserva de emergencia, empieza con algo sencillo. Aparta una cantidad mensual, aunque sea pequeña, y ponla en un lugar seguro y de fácil acceso, como una cuenta separada o una inversión de liquidez diaria. Lo ideal es tener de 3 a 6 meses de tus gastos guardados. Esto trae paz, y quien tiene paz puede tomar decisiones más alineadas con la voluntad de Dios. Otro punto importante: la eliminación de deudas. La Biblia es directa al respecto. En Proverbios 22:7 dice: el rico domina sobre el pobre. El que toma prestado es esclavo del que presta. Fuerte, ¿verdad? No se trata de nunca usar crédito, sino de entender el peso del compromiso. Los elegidos fueron llamados a vivir como cabeza, no como cola. Y esto también se aplica a las finanzas. Si estás endeudado, usa la estrategia de la bola de nieve. Haz una lista de todas tus deudas, desde la más pequeña hasta la más grande. Paga el mínimo de todas, pero enfócate en saldar la más pequeña primero. Cuando se acabe, usa el monto que ibas a pagar para reducir la siguiente, y así sucesivamente. Este método, además de ser efectivo, crea una sensación de progreso que te motiva a seguir adelante. Ahora hablemos de inversión. Sí, los elegidos también invierten, y no solo espiritualmente, sino también financieramente. Jesús elogió al siervo que multiplicó lo que recibió. Y Salomón, el hombre más sabio de la Biblia, dijo en Eclesiastés 11:2: reparte lo que tienes con 7 y aún con 8, porque no sabes qué mal habrá sobre la tierra. Eso es diversificación de inversión. Un consejo milenario sobre no poner todos los huevos en una sola canasta. Pero calma, no se trata de invertir en todo lo que aparece. Comienza aprendiendo. Lee libros como Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason o de 1000 a millón de Tiago Nigro. Busca videos, haz cursos básicos sobre finanzas, pregunta a quienes saben más. Cuanto más entiendas sobre finanzas, menos vulnerable serás. Y los elegidos no fueron llamados para vivir vulnerables, fueron llamados para gobernar con sabiduría. Y no tengas miedo de aprender poco a poco. A veces, todo lo que necesitas es entender qué es el CDI, cómo funciona el tesoro directo, cuál es la diferencia entre renta fija y renta variable. Cosas que a primera vista parecen complicadas, pero que se van volviendo naturales a medida que te expones. Otra cosa que los elegidos deben tener en cuenta:
No se trata solo de ganar más, sino de administrar mejor. Hay gente que gana poco, pero sabe cuidar tan bien su dinero que vive con dignidad y paz. Y hay gente que gana mucho, pero vive ahogada en deudas. Esto demuestra que la prosperidad está más relacionada con la sabiduría que con la cantidad. Y no se puede hablar de educación financiera sin tocar el consumo consciente. Los elegidos no gastan por impulso, no viven de apariencias y no intercambian paz por estatus. Antes de comprar algo, pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Esto me acerca a mi propósito o solo satisface un deseo pasajero? Este tipo de cuestionamiento salva presupuestos y también salva propósitos. Si estás empezando en este camino, recuerda, todo sabio fue alguna vez un principiante. No te exijas por no saberlo todo todavía, pero tampoco te quedes parado. Empieza hoy. Lee un artículo, baja una aplicación de finanzas personales, conversa con alguien que entienda más que tú. Cada paso, por pequeño que sea, es un ladrillo más en la construcción de una vida financiera sólida. Y hablando de construcción, ahora que estás entendiendo los cimientos, ¿qué tal si entramos en estrategias prácticas reales? Cosas cotidianas que puedes hacer para poner todo esto en acción, desde libros hasta métodos que realmente funcionan. Porque, como verás, a continuación, hay una forma simple y realista de transformar tus finanzas sin complicar tu vida. Hasta aquí hemos hablado sobre principios, sabiduría y mentalidad, pero ahora ha llegado el momento de poner manos a la obra. Porque los elegidos no viven solo de buenas intenciones. Ellos transforman el conocimiento en acción. Y la acción, inteligente, orientada por valores, es lo que realmente mueve la prosperidad. La pregunta es, ¿cómo aplicar todo esto en el día a día, de forma sencilla y realista? Comencemos con los libros adecuados. Sí, leer sigue siendo una de las formas más accesibles y poderosas de expandir tu mente financiera. Si aún no tienes el hábito, comienza con algo directo y práctico. 3 sugerencias fundamentales. El hombre más rico de Babilonia. Este clásico es fácil de leer y enseña principios financieros atemporales a través de parábolas sencillas. Enseña que parte de todo lo que ganes debe ser guardado, que es necesario controlar los gastos y buscar consejos antes de invertir. Padre rico, padre pobre. Un libro clave para quienes todavía asocian la riqueza solo con un buen empleo. Enseña que los activos son la clave de la independencia financiera y que la educación financiera debe ser aprendida, ya que la escuela no enseña eso. De 1000 a millón. Tiago Nigro. Ideal para quienes quieren aplicar lo aprendido de forma práctica con lenguaje actual. Muestra cómo ahorrar, invertir y pensar a largo plazo, sin rodeos. Y si no eres muy fan de leer, la buena noticia es que hoy en día existen resúmenes en video, podcasts y cursos gratuitos sobre estos temas. Lo que no puedes hacer es seguir diciendo que no sabes por dónde empezar. Los elegidos no esperan que las cosas caigan del cielo. Se mueven, buscan, se actualizan. Ahora hablemos de estrategia, la bola de nieve de las deudas. Si estás atrapado financieramente, este método es un alivio. Haz una lista de todas tus deudas, de menor a mayor, y ve eliminándolas una por una, pagando el mínimo en las demás y enfocando toda tu energía en la más pequeña. Cuando termines con esa, pasa a la siguiente. Esto crea una sensación de progreso que te motiva. Es psicológico y práctico a la vez. Otro punto esencial. Crea un fondo de emergencia. No pienses que esto solo es para quienes ganan mucho, empieza con poco, pero de manera constante. $50 por mes ya es un buen comienzo. Pon ese dinero en un lugar separado, preferentemente en una cuenta con rendimiento como Tesoro Selic o CDBs de liquidez diaria. Lo importante es que ese dinero esté allí cuando lo necesites, sin que te perjudique. Y lo más importante, automatiza. Si dependes de la fuerza de voluntad para recordar ahorrar o invertir, acabarás olvidando. Usa la tecnología a tu favor. Hoy en día, casi todos los bancos digitales permiten programar transferencias y aplicaciones automáticas.
Haz esto al principio del mes. Así evitarás gastar lo que deberías haber guardado. Ahora, hablando de inversiones, comienza con lo que es seguro y fácil de comprender. Tesoro directo, CDBs con liquidez diaria, fondos simples de renta fija. Una vez que te sientas más seguro, estudia acciones, fondos inmobiliarios, ETFs. Pero ve despacio. El mercado financiero recompensa a quienes estudian y castiga a quienes actúan por impulso. Y aquí va un consejo de oro. Si aún no tienes claridad sobre tus gastos, para todo, y haz un presupuesto mensual. Existen aplicaciones como Mobiles, Organize, o incluso una hoja de cálculo en Excel que hacen esto por ti. Lo importante es saber exactamente a dónde va tu dinero. Porque no hay prosperidad donde hay confusión. Y claro, no vivas en automático. Si tienes suscripciones que ni usas, córtalas. Si almuerzas fuera todos los días y te quejas de que no te queda dinero al final del mes, reconsidera. Pequeños cambios generan grandes resultados con el tiempo. La prosperidad se construye en las decisiones cotidianas, no en un golpe de suerte. Otra práctica que puede ayudarte mucho: revisión financiera trimestral. Cada 3 meses, siéntate con calma y revisa tus metas, tus gastos, tus inversiones. ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado? ¿Qué puede ajustarse? Haz de esto un hábito. Los elegidos viven con intención, no al azar. Y no subestimes el poder de proteger lo que tienes. Haz un seguro sencillo, crea una contraseña fuerte para tus cuentas, evita fraudes financieros. Quien administra bien, también protege bien. No es miedo, es responsabilidad. Por último, si eres emprendedor o sueñas con emprender, aquí va un recordatorio. Un negocio exitoso comienza con una buena gestión financiera. Ten control del flujo de caja. Separa tus finanzas personales de las de tu negocio. Registra todas las entradas y salidas. No trates tu negocio como una extensión de tu bolsillo. Trátalo como una misión. La verdad es que los elegidos fueron llamados para liderar. Y no existe liderazgo sin claridad financiera, porque el dinero, en manos de quienes tienen visión y propósito, se convierte en un instrumento de transformación. No solo personal, sino colectiva. Y ahora que estás comenzando a organizar, entender y aplicar, solo falta una cosa: persistencia. Porque, como cualquier construcción sólida, la prosperidad no llega de la noche a la mañana. Es como una semilla. Necesita ser plantada, regada, cuidada. Y, aunque los frutos aún no aparezcan, las raíces ya están creciendo. Y de esto hablaremos en el próximo paso: la fuerza invisible que sostiene a los elegidos hasta el día de la cosecha. Aquello que muchos abandonan antes de cultivar, pero que al final hace toda la diferencia. Si hay algo que distingue a los elegidos en el camino hacia la prosperidad, no es el talento ni la suerte, es la persistencia, porque todos, sin excepción, encontrarán piedras en el camino. Pero solo aquellos que tienen un propósito bien arraigado en su corazón podrán seguir adelante, incluso cuando los vientos contrarios soplen. La persistencia no es terquedad ciega. La persistencia es fe en movimiento. Es cuando la persona sabe que fue llamada a algo más grande y por eso se niega a detenerse en medio del proceso. Es cuando la cosecha aún no ha llegado, pero sigue regando. Es cuando los resultados no aparecen, pero permanece firme, porque entiende que la raíz está creciendo en silencio. ¿Te has dado cuenta de cómo muchos comienzan un camino de transformación con emoción, pero pocos permanecen? Es porque la emoción es un combustible que se agota rápido. En cambio, el propósito es un motor interno que sigue funcionando incluso en los días difíciles. Y los elegidos lo saben. Si Dios te llamó, Él también te capacita. Pero entre el llamado y el cumplimiento hay un camino. Y ese camino requiere constancia. Salomón escribió en Eclesiastés que mejor es el fin de las cosas que su principio. Es decir, comenzar está bien, pero terminar con honor es el verdadero objetivo. Y para eso es necesario aguantar el proceso. El problema es que muchas veces las personas quieren los frutos del árbol antes de cuidar las raíces. Quieren retorno financiero,
pero no se dedican al estudio. Quieren negocios prósperos, pero no aceptan empezar desde abajo. Quieren reconocimiento, pero no construyen consistencia. Los elegidos entienden que las grandes transformaciones suceden en secreto. Es en el silencio de la madrugada, con el rostro en la almohada y la cabeza llena de dudas, donde muchos toman decisiones que lo cambiarán todo. Y es en esos momentos cuando el propósito debe hablar más fuerte, porque el mundo intentará desanimarte. Los resultados tardarán más de lo que esperabas y algunas puertas parecerán cerradas. Pero si sabes a dónde vas, no te detendrás por cualquier cosa. Recuerda a David. Fue ungido rey cuando aún era un adolescente, pero pasaron años hasta que subió al trono. Durante ese tiempo enfrentó gigantes, huyó a cavernas, fue traicionado, humillado, probado, pero no se rindió. ¿Por qué? Porque tenía un llamado. Y quien tiene un llamado entiende que el tiempo de espera también es parte de la preparación. Tal vez estés viviendo ese tiempo ahora, el tiempo de espera, y todo en ti quiere rendirse, quiere dar marcha atrás, quiere aceptar que no era para ser. Pero déjame recordarte algo. Solo llega al final de la carrera quien no se detiene en medio del camino. Y a veces, todo lo que Dios espera es una señal de que estás dispuesto a llegar hasta el final. ¿Quieres un ejercicio práctico? Toma un papel y escribe: ¿por qué comencé? Revisa esto siempre que pienses en rendirte. Recuerda lo que te movió. Recuerda lo que Dios te dijo. Recuerda lo que deseas construir para tu familia, porque la memoria del propósito es el combustible de la persistencia. Y más, celebra las pequeñas victorias, porque el enemigo de la perseverancia es la comparación. Miras a quien ya está en el capítulo 20 y olvidas que tú estás en el capítulo 2. Y está bien, cada uno tiene su tiempo. Los elegidos no compiten, caminan con propósito. Otra práctica que puede fortalecerte: ten un círculo de apoyo. Gente que te recuerde quién eres cuando tú olvidas. Puede ser un amigo, un mentor, una comunidad de fe, porque nadie prospera solo. Y muchas veces, lo que te impide rendirte es una palabra adecuada en el momento adecuado. Y si, por casualidad, has caído en el camino, tranquilo. Caer no es el fin. El fin es cuando decides no levantarte. Mira atrás solo para ver lo lejos que has llegado, y mira hacia adelante con valentía, porque lo que aún está por venir es más grande que todo lo que ya has vivido. La persistencia, en el fondo, es una forma de gratitud. Es como decir: Dios, aún no he visto todo, pero ya entendí lo que tú estás construyendo en mí, y eso lo cambia todo, porque la persona persistente no depende de lo externo. Tiene raíces, y quien tiene raíces profundas aguanta las tormentas. Y claro, nunca olvides que los mayores milagros de la Biblia llegaron después de momentos de persistencia. El pueblo que marchó 7 veces alrededor de las murallas. La mujer con flujo de sangre que insistió en tocar a Jesús. El ciego que gritó hasta ser escuchado. La pesca milagrosa que solo sucedió después de una noche entera sin pescar nada. Hoy estás sembrando algo que bendecirá tu mañana. Y, a veces, ni siquiera notarás la transformación en el momento en que está sucediendo. Pero está sucediendo, lenta y firmemente, con dirección. Y en el tiempo adecuado, los frutos llegarán. Ahora que has recorrido todos los fundamentos, absorbido los principios y entendido las estrategias, llega el momento de respirar profundo y mirar todo esto con ojos renovados. Porque lo que viene ahora es el paso final, la conclusión, un llamado a la acción, una provocación para vivir de manera diferente de aquí en adelante. Ahora que has recorrido cada etapa, cada principio, cada enseñanza, respira profundo, porque tal vez, entre una palabra y otra, algo dentro de ti ya haya comenzado a moverse. Tal vez te hayas dado cuenta de que no estabas fracasando, solo te faltaba dirección. Y ahora que tienes el mapa, ¿qué vas a hacer con él? La pregunta es sencilla. ¿Vas a seguir viviendo en piloto automático, atrapado por creencias antiguas, esperando el momento adecuado?
¿O vas a asumir de una vez la responsabilidad de construir la vida que Dios ya soñó para ti? ¿Qué parte de este video más te confrontó? ¿Qué actitud vas a tomar aún hoy para cambiar tu realidad financiera? ¿Qué de estas verdades te hubiera gustado escuchar antes? Cuéntame en los comentarios, porque compartir tu viaje también puede ayudar a alguien que está comenzando ahora. Y si sentiste conexión con este mensaje, tengo algo que tocará aún más tu alma. Mira el primer comentario fijado. Ahí hay un contenido especial preparado con mucho cariño, solo para aquellos que están en este mismo camino de transformación. No olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate con nosotros, porque el próximo video te llevará aún más lejos.